de lo que es inflamación en sí, sabemos que existen dos tipos, ¿sí? de inflamaciones. Está uno que corresponde a inflamación inespecífica, ¿sí? Que ustedes saben que es la respuesta de defensa de nuestro cuerpo en contra de una noxa específica. Perdón, de una noxa inespecífica, de una noxa indeterminada, ¿sí? Y se podría decir que es una respuesta estereotipada, ¿está? Y lo que corresponde a estos temas que estamos viendo últimamente es la parte de inflamación específica, ¿sí? Que ustedes saben que es una respuesta exclusiva de nuestro organismo. ¿Estamos? Ante una Me llamo justo por determinada eso, cosa. ¿viste? Por las dudas aviso que hay un micrófono abierto. Bien, muy bien. Bueno, entonces, como les iba diciendo, es una respuesta exclusiva a un determinado tipo, eh, de noxa. ¿Está? Y bueno, y dentro de esa inflamación específica, como estamos viendo ahora, eh, vimos un montón de enfermedades de tipo endémicas. ¿Está? Por eso las denominamos patologías regionales, ¿sí? Eh, en muchas de estas enfermedades que nosotros vemos a partir de un tiempo para acá, ¿no es cierto? Se forman los que se llaman granulomas, ¿verdad? Que es un tipo de inflamación crónica muy, muy característico, ¿sí? Donde justamente una de las células más importantes del granuloma es el macrófago activo o célula epiteloide, ¿sí? En la mayoría de los granulomas que nosotros vemos en cada una de estas enfermedades, vemos que está ese macrófago activo, está funcionando ahí, o también llamado célula epiteloide, ¿no es cierto? Por su aspecto muy, muy, muy similar al de la célula epitelial, ¿sí? Y también se ven células gigantes, multinucleadas, linfocitos, que son las células de la inflamación crónica, porque todas estas que nosotros vemos son crónicas en la mayoría. Hay una sola que es aguda, y la vamos a ver ahora en un ratito, pero después todas las demás son crónicas, ¿sí? Y recuerden, son inflamaciones crónicas, específicas, endémicas de nuestra región, ¿sí? Por eso se llama patología regional, y obviamente son infectocontagiosas, ¿sí? Todas están ocasionadas por un microorganismo. ¿Está? La primera que nosotros vimos fue tuberculosis, ¿sí? Después vimos lepra, vimos sífilis, hasta la última que vimos el miércoles, que fue actinomicosis. ¿Está? Todas esas cuatro que les nombré, todas esas enfermedades infectocontagiosas, eh, son justamente producidas por bacterias. Acuérdense, ¿eh? Son bacterianas esas enfermedades, ¿sí? Esta que vamos a ver ahora también es una patología regional, ¿no es cierto? Y en este caso no es bacteriana, sino que en este caso se la llama, perdón, es una patología parasitaria. ¿Está? Es parasitaria en este caso, ¿sí? Así que tengan en cuenta, esta es la única parasitaria que vamos a ver, ¿sí? El agente causal acá de la leishmaniasis es leishmania, ¿sí? Hay distintos tipos de leishmanias, ya vamos a ir viendo. Y la coloración, ¿sí? Porque en todas le di la coloración, ¿está? En la tuberculosis era Ciel-Nielsen, el colorante que se utilizaba, un colorante especial, ¿no es cierto? En la lepra era Ciel-Nielsen también y Fite-Faracó, ¿está? Que son los dos colorantes que se utilizan para poner de manifiesto a la Mycobacterium leprae, ¿sí?
Bueno, en el caso de la sífilis, que es el Treponema pallidum, ¿verdad? El microorganismo, bueno, en ese caso sí necesitan colorantes especiales como Giemsa o la impregnación argéntica. ¿Está? Ay. Eh, entonces, y en el caso de la actinomicosis era hematoxilina eosina el colorante. Bueno, acá es Giemsa y otro colorante que se llama Romanowski, ¿sí? Esos son los dos colorantes especiales que ponen de manifiesto, en este caso, a este parásito. Está, que es la Leishmania, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya saben el agente causal, el parásito este, Leishmania. Vamos a colocar. Vieron que los parásitos en sí no son como las bacterias que tienen, pueden tener tres formas, ¿no es cierto? Las bacterias pueden ser cocos, bacilos o formas móviles que son espiroquetas o espirilos, ¿no es cierto? Bueno, acá los parásitos generalmente tienen dos formitas, ¿sí? Fíjense, tienen esta forma, ¿sí? Que ven acá, que se llama, vamos a ponerle más grande para que ustedes puedan ver bien, esta primera formita se llama forma flagelada, ¿sí? Podemos colocar acá arriba, voy a poner en un cuadro de texto, forma del parásito, ¿no es cierto? Forma flagelada, ¿sí? Fíjense, la forma flagelada tiene el cuerpo, digamos, y un pequeño flagelo, ¿no es cierto?, que sale de ese cuerpo, ¿sí? Que es el que le permite circular, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, y acá abajo de forma flagelada le vamos a colocar, ¿sí? Unos pequeños datos sobre esa forma flagelada. Primero, la medida es 30 a 40 micras, ¿sí? Eso mide 30 a 40 micras, ¿está? Otro dato importante, es fusiforme. Fíjense la formita que tiene. Tiene esa formita alargada, ¿no es cierto? Este parásito. Esa es la forma fusiforme. ¿Está? Es fusiforme. Y tiene un flagelo anterior, ¿sí? O sea que el flagelo mira como la cara del parásito. ¿Está? Flagelo anterior, ¿sí? Bueno, y por último, esta forma flagelada, el otro cuadro acá, es la que se encuentra en la sangre. ¿Está? Es la que se encuentra en la sangre, ¿sí? Eso tengan en cuenta. ¿Está? Esta es la forma en que el parásito, ¿no es cierto?, se mueve, circula por el organismo, ¿sí? A través de la circulación sanguínea. ¿Está? Bueno. Ahora, por otra parte, tenemos esta otra forma, ¿sí? Está acá, vamos a colocarle cómo se llama. Esta se llama forma tisular del parásito, ¿sí? Esa es la otra forma que tenemos de este parásito. ¿Está? Una es la que circula por la sangre y la otra es la que está en los tejidos. ¿Estamos? Bueno, debajo de esta forma tisular, así como pusimos datitos de la forma flagelada, también vamos a poner datos de la forma tisular. Primero, es mucho más chiquitita, o sea, mide 6 micras. ¿Está? La otra era 30-40, esta es 6 micras. ¿Estamos? Y otro datito. Vieron que el otro era como fusiforme con el flagelo anterior, ¿verdad? Bueno, esta tiene forma oval o lanceolada, como una lancita, digamos, ¿no es cierto? Oval o lanceolada,
con el núcleo voluminoso. ¿Está? Oval o lanceolada con el núcleo voluminoso. ¿Sí? Y acá abajo, porque esto me parece muy importante. ¿Podría repetir? Sí, por sí. favor? Sí. Forma oval o lanceolada con el núcleo voluminoso. ¿Está? ¿Está? Flebotomus. ¿Sí? Así se llama el mosquito, el vector. ¿Está? El vector es el que le pica, digamos, por ejemplo, a un animal infectado con el parásito, le pica, chupa la sangre, ¿no es cierto? Y en esa sangre se encuentra, ustedes ya saben, la forma flagelada. ¿Está? O sea, esta formita que tenemos acá arriba, ¿sí? Es la que está en la sangre. Así que el mosquito cuando consume esa sangre, absorbe esa sangre, va a tener la forma flagelada. ¿Sí? Ahí ese mosquito pica a un ser humano, por ejemplo, o a otro animal, y le inocula, ¿no es cierto?, en la sangre a ese ser humano o a ese animal, le inocula la forma flagelada. ¿Sí? Esa forma flagelada circula por forma tisular. ¿Está? Una vez que en el tejido se transforma a la tisular, ahí ese parásito comienza a multiplicarse por fisión binaria. Fisión binaria es cuando de un parásito salen dos, de esos dos, cuatro, de esos cuatro, seis. ¿Está? Eso es fisión binaria, que los microorganismos tienen esa forma, ¿no es cierto?, de multiplicación. ¿Está? Bueno, y generalmente pasa lo mismo que en los casos anteriores, o sea, el histiocito, el macrófago, toma el parásito, ¿sí?, en su forma tisular, lo toma y dentro, como no tiene anticuerpos para destruirlo, no le alcanza para destruir lo que tiene, entonces el parásito comienza a multiplicarse ahí dentro del macrófago hasta que lo lisan, lo hacen estallar, ¿sí? Bueno, y ahí obviamente pasa la sangre, circula en forma flagelada, llega a otro tejido, en ese otro tejido sale de la sangre, ¿sí? Es atrapado por un macrófago, se vuelve a multiplicar y así sucesivamente es como se va diseminando por todo el organismo. ¿Está? Pero recuerden, de todas las enfermedades que nosotros vimos, ¿sí? De todas las enfermedades que nosotros vimos, la de la leishmaniasis es la única que vemos que se contagia a través de un mosquito. El mosquito es el vector, el que lleva, ¿está? El que lleva el parásito en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y qué es lo que ocurre, obviamente, dentro de ya del organismo, ¿está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta sobre esto? Muy bien. Bueno, con respecto a las formas clínicas, ¿sí? O anatomoclínica o los tipos, vieron que en cada uno vimos también, ¿no es cierto?, la etiopatogenia, ¿sí? O forma de contagio. Bueno, después veíamos las pruebas para el diagnóstico, vamos a ir ahí. Para el diagnóstico de la leishmaniasis están todas estas pruebas, que son todas pruebas, obviamente, de laboratorio, ¿no es cierto? Algunas son citológicas, otras biopsias, ¿está? Fíjense, puede ser un frotis de sangre, ¿está? Consiste en extraer sangre, colocar sobre un portaobjeto, ¿sí? Y observar el parásito en la sangre, ¿está? Otra forma son a través de los cultivos microbiológicos, ¿está? Otra forma es a través de citologías o de biopsias de las lesiones, ¿sí?
las lesiones por leishmaniasis, obviamente, se obtienen muestritas citológicas o de biopsia para poder ver, ¿no es cierto?, el parásito. Otra forma es el PCR, ¿sí?, que sirve para poder identificar el ADN del parásito. ¿Está? Para el ADN del parásito. Igual que la inmunofluorescencia o el test de ELISA, ¿sí? Son todas pruebas de biología molecular o pruebas especiales, ¿sí? Tanto el PCR, la inmunofluorescencia, el test de ELISA, son todas pruebas especiales que se utilizan para poder detectar el ADN del parásito o alguna proteína, ¿está? Son ya técnicas más moleculares, ¿sí? No es que vemos células ni el parásito entero, digamos, sino el ADN, ¿está? O proteínas, como les dije. Y la última, esta es importante, vamos a marcarla, se llama prueba de Montenegro, ¿sí? ¿Qué es la prueba de Montenegro? Y van a poner ahí abajo. Es la inoculación de extractos del parásito del parásito, coma, en una superficie cutánea coma, lo cual dará una reacción positiva manifestándose con tumefacción y enrojecimiento de la zona. Manifestándose con tumefacción y enrojecimiento de la zona. Muy bien. Es como la prueba de la tuberculina, la de Mantoux, digamos, o la prueba de la lepra, está, o sea, que se le inyectaba, digamos, proteínas de las bacterias, ¿sí? En el caso de la tuberculosis, la proteína era la tuberculina, ¿no es cierto? Y en el caso de la lepra, la proteína era la lepromina, ¿está? Entonces se le inyectan extractos, ¿no es cierto?, de proteínas de las bacterias, que ya están tratadas, están purificadas esas proteínas, se inyectan en la parte cutánea del antebrazo y, bueno, va a dar una reacción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es la misma, nada más que acá se llama prueba de Montenegro, ¿sí? Y reacciona a través de una tumefacción, de una hinchazón de la zona y un enrojecimiento. ¿Está? Muy bien. Bueno, esa es la prueba propia, ¿sí?, de la leishmaniasis en este caso, ¿sí? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? Volver a dictar la primera parte. Por último, nos queda ver, ¿sí? Nos quedan los tipos de leishmaniasis, ¿sí? O formas anatomoclínicas. Vieron que en cada uno que nosotros vimos estaban las distintas formas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros teníamos de tuberculosis. ¿Cuántos tipos de tuberculosis son y cuáles son? Vamos a repasar mientras. Tiene 3 formas también, así como la actinomicosis, que tiene su forma orofacial, pulmonar, intestinal. Bueno, esta también, ¿sí? Fíjense, tiene
una forma que se llama forma cutánea o cutáneo-mucosa o espundia, leishmaniasis espundia. ¿Está? Bueno, esta es producida por esta familia, digamos, de parásito, que es Leishmania, ya sabemos que es el parásito, ¿sí? Pero el tipo es Brasiliensis. ¿Está? Y esta es la endémica de nuestra región, ¿sí? Justamente toda la zona del nordeste argentino, Paraguay, Brasil, ¿está? Esos son los lugares que tienen este tipo de leishmaniasis, ¿está? Así que esta es la importante, márquenla, porque suelen preguntar cuál de la leishmaniasis, o creo que había una vez una pregunta, había una pregunta que decía cuál es la leishmaniasis que afecta a nuestra región, ¿sí? Entonces, acuérdense, cutáneo mucosa o espundia, y el tipo de leishmania que afecta es el brasiliensis, ¿está? Después hay otra, ¿sí? Por ejemplo, la cutánea o botón de oriente, ¿sí? Que es la trópica, leishmania trópica, y la visceral o calazar, que es Leishmania donovani. Esas afectan más que nada en la zona del África e India, ¿está? Así que tengan en cuenta, sí, por las dudas, pero no es de nuestra región, ¿está? Son tipo de leishmaniasis, sí, pero no de nuestra región, ¿está? Así que la nuestra, márquenla, es la brasiliensis, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis cutánea mucosa o espundia, ¿sí? Son manifestaciones cutáneas y viscerales. ¿Está? O sea, nos produce lesiones cutáneas y viscerales. Las lesiones cutáneas son úlceras. Es una úlcera que no cura. Vegetante significa que constantemente está ahí, ¿sí? Eso es vegetante, que no cura, ¿sí? Con bordecitos indurados. ¿Qué significaba indurado, ¿Qué les había dicho yo que era eso? Indurado. Que son duros. Muy bien, que son duros, son bordes duros, eso es indurado, porque uno tiende a creer que como está digamos, el sufijo in, es como que es blando, ¿no? Indurado, pero no, significa duro, ¿está? Vegetante es que queda activo, que está ahí, latente, ¿estamos? Eso es vegetante, que no cura, ¿está? Entonces, ya les digo, son úlceras que aparecen, son úlceras grandes en la mayoría de los casos, son induradas, vegetantes, ¿sí? Preceden de una pápula, o sea, primero se forma una papulita y después se ulcera esa pápula, ¿está? Y se puede localizar en piel o en mucosa, ¿está? Y fíjense en la mucosa bucal, en qué parte principalmente, vamos a marcar eso, ¿sí? En mucosa bucal puede ser en los labios o en el paladar, ¿está? Muy bien. Y en la parte visceral, que son los órganos, ¿sí? También se producen úlceras y hemorragias, sobre todo en todo lo que sea tubo digestivo, ¿sí? Produce hepato y esplenomegalia. ¿Qué es eso? Agrandamiento, ¿sí? Agrandamiento del hígado y del vaso. ¿Está? Son los dos órganos que se agrandan, aumentan de tamaño. ¿Está? Hepato y esplenomegalia, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan sobre leishmaniasis? Disculpa, güey. Agrandamiento del hígado y qué más era.
leishmaniasis, ¿sí? No se olviden. Recuerden cuál es el agente causal, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Les voy a hacer acá una listita abajo, ¿sí? Para que ustedes, porque después en micosis medio que cambia, ¿está? No, no es que siga así a rajatabla cada uno de los puntos, ¿está? Entonces, tipo de inflamación o enfermedad. 2, agente causal, ¿sí? 3, coloración. Bueno, este es extra, dato extra. Después, tengan en cuenta etiopatogenia, que es el contagio. Después, otra cosa importante, serían las pruebas diagnósticas o diagnóstico, ¿sí? Después, otra cosa muy importante son los tipos o también llamado clasificación, ¿sí? Y bueno, creo que eso sería todo, ¿está? Porque dentro de los tipos o la clasificación, por ahí tener en cuenta si dice la parte clínica, cómo se manifiesta clínicamente, y la parte histopatológica, ¿está? Esos serían cada uno de los puntos a tener en cuenta en cada enfermedad que fuimos viendo, ¿sí? Dan en cuenta eso y de acuerdo a eso, obviamente, estudien, ¿está? Tratando de responder cada uno de estos puntos. ¿Estamos? Después sí hay como datos extras, como por ejemplo, les había dicho, acá en este caso la prueba de Montenegro, ¿qué es eso? ¿Está? Por ejemplo, esa parte, ¿está? O conceptitos, como les había dictado cuando dimos tuberculosis, que es complejo de Ghon, ¿sí? Que es folículo de Coste, ¿está? Eh, o, o en el caso de la lepra, ¿qué es la lepra reaccional? ¿Está? Por ejemplo, esos datitos que son aparte de estos puntos que vemos acá, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Empezar con la última parte de patología regional que nos corresponde a micosis. ¿Está? Micosis. Primero que nada, la micosis, recuerden que son enfermedades, si quieren pueden ponerlo acá abajo, enfermedades causadas por hongos, ¿no es cierto? Por elementos fúngicos, ¿sí? Bueno, las micosis se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza, digamos, o según su naturaleza, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Las endógenas, que ya van a ver, y las micosis exógenas. ¿Está? Así se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza, o sea, de dónde viene el hongo. ¿Estamos? Bueno, y a su vez, dentro de estos tenemos aquellos hongos que son saprófitos y aquellos hongos que son patógenos oportunistas o que son patógenos siempre. ¿Está? Saprófito, ¿qué concepto me pueden dar ustedes de saprófito? Cuando yo les diga saprófito, digamos, ¿a qué hace referencia eso? ¿Se imaginan ustedes? Con sus palabras, ¿eh? No es necesario que sea técnico ni nada.
lo que ustedes piensen que es. Bien, Sebas, de 10. Excelente. Entonces, son microorganismos que forman parte de la flora normal del cuerpo. ¿Está? Eso es saprófito, ¿sí? Forman parte de las bacterias normales que tenemos en el organismo. ¿Está? Eso es saprófito. Patógeno, patógeno oportunista, significa que ellos esperan a que uno tenga bajas defensas para producir la enfermedad. O sea, aprovechan, ¿sí? Aprovechan que uno tenga bajas defensas para producir la enfermedad, ¿sí? Eso es un patógeno oportunista, ¿sí? Y el último que es patógeno son aquellos que siempre, o sea, ingresan al cuerpo y producen enfermedad, ¿está? Bueno, así también se dividen los hongos, ¿está? Muy bien. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien. Bueno, ahora, de acuerdo, esto era según la naturaleza, ¿está? Ahora, de acuerdo a la localización de la micosis, ¿sí? De la enfermedad, les quiero decir, pueden ser micosis superficiales, ¿está? Micosis superficiales quiere decir que va a afectar eh, piel o mucosa, o el cabello también. ¿Vieron la caspa? Sí, la caspa es un hongo, ¿no es cierto? Eh, entonces, sepan, tengan en cuenta que, bueno, son micosis que afectan piel, la superficie de la piel, la superficie de la mucosa, ¿está? O el cabello, ¿está? O las uñas también. En las uñas también se pueden producir hongos, ¿está? Entonces son micosis superficiales. Después tenemos otras que se llaman oportunistas, que ya les digo, son aquellas que aprovechan las bajas defensas para producir la enfermedad. Y después tenemos un último grupito que son las micosis profundas o sistémicas, que en este caso el hongo tiene que ingresar al interior del organismo, ¿sí? Y empezar a infectar, ¿no es cierto? Tiene que ingresar al interior del organismo y empezar a infectar órganos internos. ¿Está? Nosotros, por ejemplo, acá vamos a ver dos micosis profundas, ¿sí? Una se llama Paracoccidioides brasiliensis, ¿sí? O también llamada blastomicosis subamericana, y la otra se llama histoplasmosis. ¿Está? Entonces, acá al ladito te van a colocar como micosis superficial la cándida, perdón, candidiasis. ¿Está? Esta es una micosis superficial y oportunista. ¿Vamos? Candidiasis. Y de profunda, las otras dos que vamos a ver, pues son tres, de profunda van a colocar paracoccidioides brasiliensis. ¿Cómo, Wendy, dijiste? Paracoccidioides brasiliensis, esa es profunda. ¿Sí? Y la otra es histoplasmosis, con H, ¿sí? Histoplasmosis, que también es profunda. Es muy, muy parecida a la paracoccidioides brasiliensis, pero tiene algunas diferencias. ¿Está? Vamos a ir viendo todos. Muy bien. Entonces, la única que es superficial de las que nosotros vamos a ver es la candidiasis. Acuérdense de eso. ¿Está? Muy bien. Y ahí le tenemos.
La primera y la más importante, vamos a hacerle de distintos colores. Candidiasis. Ya saben que es una micosis superficial y también es oportunista. ¿Sí? Es superficial y es oportunista. ¿Por qué? Porque está justamente el bichito el hongo, aprovecha las bajas defensas de la persona para producir la enfermedad. ¿Está? El agente causal de la candidiasis es Candida albicans. ¿Sí? Hay millones de cándidas, no millones, pero hay 150 tipos de cándidas. La que a nosotros nos afecta es la Candida albicans, ¿sí? La que produce esta candidiasis, ¿no es cierto? Es la Candida albicans. ¿Está? Y es un hongo endógeno. Así que acá abajo pónganle, o acá al ladito, entre paréntesis, es un hongo endógeno, de origen endógeno. ¿Está? Y pónganle 2 puntitos, saprófito. ¿Está? Saprófito. ¿Sí? ¿Qué significaría? Que es un hongo que está formando parte de nuestra flora microbiana normal. ¿Estamos? O sea, nosotros, así como el Actinomyces israelí, ¿está? Lo tenemos en la flora bucal y en otros lugares también, ¿no es cierto? Lo tenemos en la superficie de la piel, en la superficie de la mucosa bucal, en la flora genital también está presente. ¿Estamos? O sea, está en distintas partes del organismo, pero ya les digo, no, no produce enfermedad hasta que a nosotros se nos baje las defensas, ocurra algo, y en ese caso aprovecha eso y ahí produce la enfermedad. ¿Está? Así es como se comporta. Así que acuérdense, es endógeno, es un honguito propio y es saprófito, oportunista obviamente. ¿Está? Muy bien. Bueno, y acá este honguito, la Candida albicans, tiene 2 formitas también, así como el parásito que vimos arriba. Tiene 2 formas. Acá se llama esta formita que ven acá, que parecen como redonditos, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se llama? Por las dudas. Muy bien, entonces pónganle acá arriba, forma de levadura. ¿Está? Muy bien. Y la otra forma es esta, con hifas, ¿no es cierto? Que es la forma filamentosa, ¿sí? Que se llama micelios o pseudomicelios. ¿Estamos? Entonces, levadura y micelios o pseudomicelios. ¿No? Y estas son las hifas del hongo, ¿sí? Estos filamentos que ustedes ven acá, que de hecho después van a ver un preparado, ¿no es cierto? Donde ven esas formas filamentosas del hongo. Y también ven las formas de levadura. ¿Está? Muy bien. Bueno. Bueno, ese es el agente causal, entonces. Ahora, ¿cómo nos podemos infectar? Acá en micosis, en candidiasis principalmente, tenemos cómo nos podemos infectar de este hongo y también ciertos factores que predisponen, ¿está? Entonces, como fuente de infección tienen 2 formas, ¿sí? Una forma endógena y una exógena, ¿está? Endógena porque saben que existe el hongo, está la Candida albicans en nuestra flora normal, está, ahí tienen todos los lugares donde coloniza preexistente, o sea, que ya existe, digamos, en estos lugares,
formando parte normal, como en la cavidad bucal, mucosa vaginal, tracto gastrointestinal, en los pliegues cutáneos, ¿sí? Incluso, ya les digo, en el cabello también está, en las uñas también, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que existe una fuente de infección que es endógena, ¿está? Porque el hongo forma parte de la microbiota normal, ¿sí? De estos lugares. Pero también hay una fuente de infección exógena, ¿está? Que en estos casos es por el contacto con ciertas superficies, materiales, ¿sí? Que estén contaminadas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no desinfectamos el instrumental que utilizamos en los pacientes, lo que puede ocurrir es que quede el hongo, ¿no es cierto?, en la superficie del instrumento o del material, y eso podemos infectar a otra persona con ese honguito, ¿está? Entonces, por eso nosotros siempre, cuando vamos a atender en el consultorio, una vez terminada la atención, esos instrumentos, materiales y demás, se descartan o se desinfectan, ¿no es cierto? Y se esterilizan, ¿está? Entonces, bueno, esa es la fuente de infección exógena, ¿está? Muy bien. En cuanto a los factores que predisponen a la enfermedad, a la candidiasis, fíjense, pueden ser las alteraciones de las barreras mucosas, por ejemplo, alteraciones en el pH de la saliva, en el flujo salival, ¿está? Por ejemplo, si tenemos bajo flujo, que eso se llama xeroxtomía, la sequedad bucal se llama xeroxtomía, de hecho lo van a ver en semiología. Cuando tienen sequedad bucal, ¿sí? Predispone, ¿está? Predispone porque genera un ambiente propicio para que este hongo comience a proliferar, a crecer, ¿está? Entonces la sequedad bucal hace eso. Y el contrario, que sería cialorrea, el babeo, cialorrea, bueno, eso también, sobre todo en la zona de comisuras labiales donde discurre la saliva, ahí se quiere formar. ¿Estamos? O sea, los dos extremos, ¿sí? Ya sea sequedad o babeo, ¿está? Y las alteraciones en el pH también pueden producir la proliferación de este hongo, ¿está? En cuanto a otros factores predisponentes, por ejemplo, los periodos extremos de la vida, la niñez y la vejez. ¿Estamos? La niñez porque muchas veces tienen alterado el pH o el flujo salival o adquieren al hongo. En realidad, el bebé cuando nace tiene la boca estéril, no tiene microorganismos, ¿sí? ¿De dónde se contagia entonces? Del chupete, de la mamadera, ¿sí? Que están mal higienizadas a veces, de las manos, ¿sí? Las manos de las personas que lo tocan, está, del canal del parto, obviamente. Acuérdense que en la mucosa vaginal existe el hongo, así que lo pueden contagiar, ¿sí? Bueno, no me maten, pero también es así, lo van a ver en niños cuando cursen odontopediatría, que cuando se le besa al bebé en la cara, se le inocula microorganismos. O sea, no hay que besarle al bebé en la cara, y menos en la boca. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta que todo eso, obviamente, puede generar contagio en la boquita del bebé. ¿Está? Y en la vejez, más que nada porque los abuelos, ¿no es cierto?, ingieren drogas, ¿sí? Fármacos, ¿sí? Por ejemplo, antidepresivos, diuréticos, antihipertensivos, ¿está? Y esos fármacos que están acá
entre paréntesis, producen lo que les dije hace un ratito, xeroxtomía o sequedad bucal. ¿Está? También disminuye el pH salival, ¿sí? Lo vuelven más ácido, ¿está? Y eso hace propenso al crecimiento de este hongo. ¿Estamos? Así que tengan en cuenta, ¿sí? Que son en los periodos extremos de la vida donde más prevalece, ¿no es cierto?, la aparición de candidiasis. ¿Está? Y otra cosa muy importante que estaría faltando acá, ¿sí? Que es, a ver, cuando uno consume, cuando uno toma un antibiótico, ¿sí? Ponele, supongamos yo estoy enferma, tengo una gripe, eh, estoy teniendo, ya se me está pasando de esa gripe a una neumonía, entonces me dan un antibiótico. Por ejemplo, una amoxicilina con clavulánico, ¿no es cierto? La amoxicilina con clavulánico de 1 gramo es súper, súper fuerte. Es un antibiótico muy fuerte. ¿Está? ¿Y qué pasa con ese antibiótico? Me mata todas las bacterias normales. Por ejemplo, de la boca, de la zona genital, del intestino, ¿sí? Las mata, las elimina. Y esas bacterias que son normales, en la boca, en el intestino, o lo que sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué están ahí? Una de las funciones que tienen esas bacterias es mantener el equilibrio, ¿sí?, de la microflora. Entonces, al matarlas a ellas, ¿qué hacen las cándidas? Aprovechan, porque son oportunistas. Entonces, aprovechan que no están esas bacterias, que las controlan, ¿no es cierto? Y empiezan las cándidas a crecer. ¿Está? Por eso es que muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces, cuando consumen antibióticos por mucho tiempo, ¿sí? Ocurre esto. Comienzan a tener candidiasis, ¿sí? Ya sea en la boca, en la zona intestinal o en la zona vaginal. ¿Está? Porque el antibiótico desequilibró, ¿no es cierto?, la microflora normal, ¿sí? Así que ahí también se puede dar. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Altas dosis, ¿sí? Y otro más, dosis, perdón, ahí. Y otro más es inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias también, ¿eh? Inmunodeficiencias, por ejemplo, ¿cuál puede ser una inmunodeficiencia? Que es muy frecuente. El SIDA. Muy bien. Sí, ya para terminar con estas generalidades son fuentes o formas de contagio, ¿no es cierto? Factores que predispongan a la aparición de la candidiasis, ¿sí? Que son estos 4, ¿está? Y factores de virulencia, ¿está? Adhesión, invasión celular y tigmotropismo, ¿sí? Son 3 propiedades del hongo, ¿sí? Que justamente, 3 propiedades del hongo que justamente generan, digamos, la invasión, ¿no es cierto?, al organismo, ¿sí?, a las células y demás. ¿Está? Adhesión es cuando el hongo, ¿no es cierto?, se adhiere a una célula, a algún tejido, ¿sí? Se adhiere por ejemplo, a la piel o a la mucosa y empieza a multiplicarse, a proliferar, ¿está? Y colonizar esa zona. ¿Está? Eso es la adhesión, ¿sí? Se adhiere ya les digo, algún tejido, ¿sí? Nuestro, piel, mucosa, ¿está? Pelo, ¿sí?
La invasión celular es cuando cambia, ¿no es cierto?, esta propiedad que tiene este hongo de cambiar la forma de levadura a la forma de micelio o pseudomicelio, ¿sí? Eso se llama dimorfismo, que tiene dos formas, dimorfismo. Con la forma de micelio o pseudomicelio, él puede ir invadiendo las células, ¿está? Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Y la última propiedad que tiene este hongo es de poder adherirse a otros microorganismos, por ejemplo, bacterias o parásitos, o también a materiales o superficies inertes. Por eso puede vivir este microorganismo, por el tigmotropismo, puede vivir sobre nuestros instrumentos o materiales dentales o guantes, incluso algunas sustancias, ¿está? Entonces, por eso, por esa propiedad, tiene esta capacidad de poder vivir, ¿no es cierto?, en esos lugares, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá, ¿algún término que no haya quedado claro de alguno de estos factores de virulencia? Sí, pregunta. Sí, decime. Bastante tiempo, ¿sí? O sea, imagínate que hasta que vos no desinfectes el instrumento, eso puede proliferar ahí arriba. ¿Está? No hay un tiempo estimativo, digamos, ¿sí? Es más, este hongo sigue creciendo, sigue proliferando, así que capaz que se mueren algunos, pero ya los nuevos van invadiendo o, como es, infectando la zona. ¿Está? El instrumento. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, algo que habían dicho en el teórico, y les voy a poner acá para que lo puedan tener ustedes, es en cavidad bucal, la candidiasis, obviamente, se origina por tres cosas. Uno, como les dije anteriormente, desequilibrios en la microflora normal, ¿sí? Que ya les dije puede ser por antibióticos, por ejemplo. ¿Está? Por antibióticos que se utilicen, ¿no? Dos, puede ser también por inoculación, directa, como ya les dije anteriormente, por ejemplo, a través de algún instrumento o algún material contaminado, etcétera, etcétera. Manos del personal, cuando no se lavan, bueno, todo eso. Y también puede ser por diseminación hemática. ¿Está? ¿Sí? Entonces, también puede producirse de esta manera. ¿Sí? Hemática, muy bien. ¿Está? Esto tengan presente por las dudas, que les pregunten por ahí en algún múltiple choice o lo que sea. ¿Está? Si yo les digo a ustedes qué tipo de hongo es la Candida albicans, teniendo en cuenta la clasificación que vimos arriba. Saprófito oportunista. Muy bien, es un saprófito oportunista. ¿Y si les ponen endógeno? Es endógeno, sí. Es endógeno. Está muy bien, no se olviden, es endógeno. Y de acuerdo a la localización, ¿cuál sería? Superficiales oportunistas. Muy bien, superficiales oportunistas, ¿está? Y si les ponen superficiales, es superficiales, o sea,
¿Por qué? Porque afecta tejidos superficiales, piel, mucosa, está cabello, ¿sí? Muy bien. Nunca van a ver una candidiasis en un pulmón, por ejemplo. ¿Está? No, no llega hasta ahí el hongo, ¿sí? Se muere antes. Muy bien. Bueno, vamos a ver, para ir, nos falta ver esto, que es, la candidiasis es lo más largo, ¿sí? Nos falta ver las formas clínicas, anatomoclínicas o formas, tipos de candidiasis, y nos falta ver la histopatología, que es una citología, no es una histo, es una citología, ¿está? Así que vamos a ver células nomás, ¿sí? No vamos a ver el hongo formando parte de un tejido, sino células, ¿sí? Así, distribuidas. Em, y después sí, ya pasamos a las otras, a las dos últimas, ¿está? Em, que bueno, son bien cortitas cada una. Bueno, formas clínicas de la candidiasis. Hay dos en realidad, porque esta no es la forma clínica, sino son lesiones orales de otra índole que se pueden asociar a cándida. ¿Está? O sea que arriba de esas lesiones orales pueden proliferar las cándidas y producir candidiasis. Es como una sobreinfección, diríamos, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, en realidad, para la candidiasis, vamos a ponerle este color, a las formas agudas. Es la única de todas estas enfermedades que tiene una forma aguda. ¿Estamos? Porque después, por ejemplo, sí, en la tuberculosis, en la lepra, puede haber momentos de agudización, ¿no es cierto? Pero son cortitos, ¿sí? Eh, como por ejemplo en alguna primoinfección o durante la enfermedad aparece como cursos agudos, como en la lepra reaccional, ¿no es cierto? Que tiene como cursos agudos, eh, pero no tiene una forma aguda. Esta es la única que nosotros, la candidiasis, la única que vemos dos formas agudas, ¿sí? Una, una de esas formas agudas se llama, que es la más frecuente de todas, se llama candidiasis pseudomembranosa o Muget. ¿Está? Candidiasis pseudomembranosa o Muget. ¿Sí? ¿En qué casos vamos a ver este tipo de candidiasis? En recién nacidos, en los que salen, que se contagian en el canal del parto, digamos, de la mucosa vaginal. En los lactantes, ¿por qué en los lactantes? Porque resulta que le dan leche, no le limpian, en realidad los bebés chiquititos, los lactantes, con una gasita, ¿sí? Y agua tibia, se le pasa sobre los rebordes alveolares para justamente que no quede la leche. ¿Está? Se hace eso, ¿sí? Se le envuelve el dedo con una gasita, ¿sí? Agua tibia, no pasta dental, nada de eso, porque no tiene dientes, o sea, es nada más limpiar la zona. Aparte, como los niños, los bebecitos, digamos, no saben escupir ni nada, pueden tragar la pasta, les puede dar una toxicidad, entonces solamente agüita tibia, ¿está? Y se le pasa sobre el reborde alveolar, ¿estamos? Y con eso se limpia el reborde alveolar, ¿sí? Entonces, en los lactantes también puede haber candidiasis cuando no se hace esa correcta higiene. Bueno, obviamente, pacientes con inmunodeficiencias, ese es el otro caso, y este que les dije hoy, cuando ingieren antibióticos en altas dosis o por mucho tiempo. ¿Está? ¿Sí? Por ejemplo, el que les dije hoy, amoxicilina de 1 gramo, es fuertísimo el antibiótico. ¿Está? Es de alta dosis. ¿Estamos?
Así que nada más tener en cuenta, ¿sí? Son los 4 casos en donde se puede dar este tipo de candidiasis aguda, pseudomembranosa o MUGE. ¿Está? Clínica de esa candidiasis. Bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Pseudomembranas. ¿Sí? ¿Qué es una pseudomembrana? Y bueno, seguramente ustedes en microbiología lo habrán visto. Es como un material, ¿sí?, que se deposita sobre la superficie de la piel o de la mucosa, bueno, en realidad de la mucosa, está. Generalmente es de un color blanco amarillento, ¿sí? Y que ustedes con una gasita, al pasar, la pueden desprender a la pseudomembrana, ¿sí? Es un material friable, frágil. ¿Estamos? Friable es lo mismo que frágil, ¿está? Como lo ven acá, miren. Esta, por ejemplo, esto que ven acá, ¿sí?, es la pseudomembrana. ¿Ven? Acá lo ven bien blanco, pero acá en la lengua también hay, fíjense. Esto es una pseudomembrana, ¿sí? Material frágil, friable, blanquecino o blanco amarillento, ¿sí? Esa pseudomembrana está constituida de fibrina, de leucocitos, está. Y obviamente, en este caso, en la candidiasis, van a tener el hongo, ¿sí? Fibrina, leucocitos y hongo, ¿sí? Candida albicans. Cuando ustedes pasan una gasa sobre esta pseudomembrana que ven acá, se desprende tranquilamente y deja como una zona erosionada, roja, ¿sí? Una erosión roja, bien roja, ¿está? E incluso sangrante, ¿sí? Entonces, a veces hasta hay hemorragia en esa erosión, ¿sí? Bueno, esa es la candidiasis pseudomembranosa, la más frecuente de todas, ¿sí? Bueno, como es un estado agudo, eh, generalmente produce ardor de la zona, ¿sí? Recuerden que siempre que hablamos de un tipo de reacción inflamatoria aguda, va a tener alguna sintomatología, ¿sí? En este caso, un ardor, esa es la sintomatología. También produce mal aliento, o sea, litosis, y alteraciones en el gusto. ¿Está? Puede perder o alterarse el gusto, ¿sí? Eso como síntomas extras, digamos, ¿no? Acompañantes. Muy bien. Esa candidiasis, sépanla, ¿sí? La pseudomembranosa o MUGET es la más frecuente de todas, ¿sí? Muy bien. El otro tipo de candidiasis es la eritematosa, también, eritematosa o atrófica, o paraprotésica también se llama, ¿sí? También es aguda, ¿sí? Se llama atrófica, eritematosa o paraprotésica, ¿está? Y es esta que ven acá. Fíjense, se ven como lesiones eritematosas sobre, en este caso, sobre la superficie del paladar, ¿sí? Y obviamente acá arriba están proliferando las cándidas, ¿ah? No tiene la pseudomembrana, digamos, ¿sí? Esto ocurre muchas veces porque la prótesis está mal adaptada, y por eso principalmente ocurre, por prótesis mal adaptadas, ¿sí? En donde queda un espacio entre lo que es el paladar de la prótesis, ¿sí?, y el paladar del paciente. Queda un espacio y ahí, ¿no es cierto?, se van depositando destritos, resto de alimento. El paciente tampoco higieniza su prótesis ni su cavidad bucal. Fíjense cómo acá tenemos placa, restos de alimento entre los dientes y demás.
o sea, no tiene una buena higiene, entonces ahí obviamente prolifera la cándida. ¿Está? Esa es la candidiasis aguda, eritematosa, atrófica o paraprotésica, ya les dice. ¿Está? Esto más que nada en los adultos que utilizan prótesis de muchos años, mal adaptadas. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta sobre esas dos? Una sola candidiasis crónica que se llama hiperplásica. ¿Sí? Hiperplásica. Acá la vemos en la lengua, ¿está? Pero normalmente está asociada también a las prótesis mal adaptadas. ¿Estamos? Está asociada a prótesis mal adaptadas. ¿Sí? Y aparecen estas lesiones, que no es una atrofia como vimos anteriormente o una pseudomembrana, ¿no es cierto? Sino que son pápulas. ¿Está? Estas son pápulas. ¿Sí? Donde el tejido acá, como lo pueden ver, se hiperplasia, aumenta de tamaño, ¿no es cierto? Por aumento del tamaño del número de las células que eran. Muy bien, por aumento del número de las células. ¿Está? Entonces se hiperplasia y obviamente en la superficie va a estar el hongo que está produciendo esto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pregunta de examen que hicieron. Mencionar 3 formas de candidiasis. O sea, una pavada, porque ustedes tenían que poner pseudomembranosa, hiperplásica y atrófica. Solamente eso preguntar, ¿sí? Muy bien. Estas otras que les voy a mostrar acá, celeste, son lesiones asociadas a candidiasis, como si fuese que existe la lesión, pero se sobreinfecta con candidiasis. ¿Está? Son 3 en realidad, ¿sí? Una es la queilitis angular o boquera, otra es la glositis romboidal media, ¿sí? Y bueno, las candidiasis que son de piel y mucosa, ¿está? Esta, la queilitis angular o boquera, miren, realmente yo en los recién nacidos o lactantes nunca vi, ¿está? Pero sí en los ancianos que pierden la dimensión vertical, ¿está? O las mujeres cuando entran en la edad de menopausia, que muchas veces tienen trastornos hormonales y vitamínicos, donde no pueden absorber bien las vitaminas y demás. Entonces aparecen este tipo de queilitis que se llaman angular o boquera. Miren, es esto, ¿sí? Son como fisuras, porque esa es la lesión elemental de estas queilitis angulares, son fisuras en las comisuras labiales, ¿sí? Primero se forma la queilitis, ¿está? ¿Y qué pasa? Discurre la saliva por acá, genera un ambiente húmedo y eso es propicio para el crecimiento del hongo, ¿está? O sea que acá arriba se empieza a sobreinfectar por cándida y produce candidiasis, ¿sí? Asociada a la queilitis, ¿está? En este caso, en esta fotito que vemos acá, ¿qué ocurre? El paciente no tiene piezas dentales, entonces pierde dimensión vertical. Al perder dimensión vertical, discurre la saliva por las comisuras y va resecando esa saliva, esas comisuras. ¿Está? Que nunca es bueno que discurra saliva ni por los labios, ¿no es cierto? Ni por las comisuras, porque produce el efecto contrario, reseca.
¿Está? Y al resecar, forma las fisuras de las queilitis angulares y sobre eso proliferan las cándidas. Acuérdense que ella aprovecha eso. ¿Está? Y la glositis romboidal media es un trastorno generalmente congénito, en donde, miren, una parte, digamos, generalmente la zona central de la lengua, sufre una despapilación y una atrofia de las papilas, y sobre eso se puede formar cándida. Fíjense, acá está, digamos, la glositis, la lesión, digamos, por glositis romboidal media, romboidal porque tiene, digamos, una forma de rombo, está, supuestamente. Tiene una forma de rombo, esa área atrófica, despapilada ahí, y es bien en el centro de la lengua, de la cara dorsal de la lengua, está. Y fíjense, acá está cubierta por la candidiasis. ¿Qué tipo de candidiasis es esta? Que después, fíjense, la sacaron, aparentemente. Es la misma lengua, ¿eh? ¿Cuál sería esta candidiasis? ¿Hiperplásica? ¿Perplástica? ¿Todos de acuerdo? La hiperplástica yo la puedo con una gasita sacar, por las dudas, les doy ese dato. Ah, no. Muy bien, es la pseudomembranosa, porque fíjense cómo en este caso está la pseudomembrana arriba y aparentemente pasaron una gasita, ¿no es cierto? Y miren, ahí quedó. ¿Está? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, esas entonces son lesiones asociadas, ¿sí? Con que ustedes sepan cuáles son las lesiones asociadas, eh, y bueno, por ahí saber la causa de algunas, digamos, no hay problema. O sea, igual esto no le van a preguntar, pero que la candidiasis aprovecha las bajas defensas. Así que en pacientes con SIDA va a haber candidiasis. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado de candidiasis? Y terminamos con esto. En cuanto a la histopatología, nosotros acá no vamos a ver ni un granuloma, ni vamos a ver tampoco ni un tejido, ni nada, solo células, ¿está? Y esto es importante, porque si les preguntan cuál es la prueba diagnóstica o cuál es el elemento diagnóstico que nosotros vamos a utilizar acá, ¿sí? Vieron que en tuberculosis tenían las pruebas, lepra lo mismo, pruebas para el sífilis, prueba para el tema de la leishmaniasis y demás, ¿no es cierto? Bueno, acá con una citología común y corriente, ¿sí? Ya lo sabemos, ¿está? Citología, entonces, la prueba que vamos a utilizar, ¿sí? Pónganle acá, prueba diagnóstica, citología, ¿está? Bueno, nuestro caso de citología de cavidad bucal, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver en la citología? Miren, vamos a ir poniendo todas las referencias. No son muchas, ¿eh? Primero, de esta célula acá, de esta o de esta, no sé, la que ustedes quieran. Yo elegiría esta. De esta celulita vamos a sacar una flechita y vamos a poner células epiteliales pavimentosas. Pavimentosa es plana, ¿eh? Son las células planas, estratificadas, que forman parte de la mucosa bucal normal. Bueno, esas. Células epiteliales pavimentosas, superficiales e intermedias. ¿Está?
las dos, porque están las de la superficie que se van descamando y como ustedes agarran generalmente algún cepillito, ¿no es cierto?, para poder raspar la zona o alguna espatulita, entonces por ahí raspan un poquito más, entonces no sacan solo las superficiales, sino también las más intermedias de las capas de epitelio. ¿Está? Entonces, superficiales e intermedias. Siempre plana, ¿eh? Siempre. Es el epitelio de mucosa bucal. Bueno, y esas células superficiales e intermedias tienen dos atipías, dos alteraciones, digamos, ¿sí? En su estructura. Una, tiene dos alteraciones. Yo les voy a poner acá. Entonces, células epiteliales superficiales e intermedias, ¿sí? Y estas tienen dos atipías o alteraciones. Uno, la primera, hipercromasia. ¿Sí? Hipercromasia, recuerden que era cuando, perdón, hipercromasia, que es cuando el núcleo se ve de un color más basófilo. ¿Está? Eso es una hipercromasia, ¿sí? Cuando el núcleo está más basófilo. ¿Está? Y la otra tipía es un halo claro perinuclear. ¿Está? O sea, como un espacio claro alrededor del núcleo. ¿Estamos? Esas son las dos atipías que se pueden dar acá en este caso, ¿sí? Como para que tengan en cuenta. ¿Está? Muy bien. Esas tengan en cuenta, así son las características de esas células, ¿sí? De las células epiteliales. ¿Está? Después, otro componente que vamos a ver, estos filamentos. ¿Qué serían esos, eh? ¿Qué dicen ustedes que es? Muy bien, el hongo, la cándida, ¿no es cierto? Muy bien, cándida, o sea, en forma de micelio. O hifas, ¿no es cierto? Vamos a ponerle hifas, así queda bien clarito. ¿Está? La cándida en forma de micelio, y esas que vemos ahí son las hifas. ¿Ah? Muy bien. Creo que tiene un acento. Muy bien. Y después, además, bueno, en este preparado vemos mejor, ¿sí? Donde podrán encontrar algunas células inflamatorias. Como es agudo, ¿qué células inflamatorias son las que más van a predominar? Neutrófilos. Muy bien. Excelente, muy bien. Neutrófilos, vamos a poner polimorfos nucleares, ¿no es cierto? Predominio de neutrófilos. ¿Sí? Lleva un acento. De neutrófilos, ¿sí? Ahí, por ejemplo. Después sí, también se ven, fíjense, perdón, ahí está. Hay algunos macrófagos también dando vuelta por ahí, acá. Fíjense acá. Hay macrófagos, está.
Acá están los elementos filamentosos de vuelta, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? Lo que es la histoplasmosis, le voy a dictar lo importante porque es re cortito eso, ¿está? Y es muy parecido a esta micosis que vemos acá. Bueno, esta se llama paracoccidioides micosis o blastomicosis subamericana. ¿Está? Esta sí es una micosis, primero que todo, sepan que es exógena. O sea, no viene de nuestro cuerpo, no está el hongo normalmente, no está en nuestro cuerpo. ¿Está? No forma parte de la microbiota normal ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, exógeno no es como la candidiasis endógena. Segundo, es profunda o sistémica, ¿sí? O sea que, ahora van a ver, va a ingresar al organismo y va a afectar órganos internos. No es que va a la superficie de piel, mucosa, pelo, uña, no. Va dentro, en el interior de los órganos. ¿Está? Por eso se llama profunda o sistémica, ¿sí? Entonces, es exógeno, un hongo exógeno, es profundo, sistémico y es patógeno, siempre. ¿Está? El agente que causa este hongo, el agente que causa esta micosis es el Paracoccidioides brasiliensis. ¿En qué otro escucharon brasiliensis? Leishmaniasis. Muy bien, que es la que nos afecta a nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, no se vayan a confundir, ¿eh? Paracoccidioides brasiliensis, ¿sí? Es de esta enfermedad, ¿está? Así que tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo nos contagiamos de este? El hongo ingresa por inhalación, ¿sí? Por vía respiratoria, ¿está? Al ingresar por vía respiratoria, ponerle acá o marcarle, esa es la forma de ingreso, al paciente le va a dar una primoinfección que es como una gripe. ¿Mm? Ese es el periodo como agudo, digamos, ¿no? Un periodo ahí cortito, agudo. Está como una gripe. Pero después como que esa gripe continúa. ¿Está? En este caso, la primoinfección se produce en el pulmón, ¿sí? Primero es como una gripe fuerte, por decirlo así, porque es aguda en ese periodo, y puede quedar ahí autolimitado en el pulmón y curarse después, ¿no es cierto? O, ¿qué puede pasar? Puede diseminarse por vía hematógena, o sea, por la circulación sanguínea, hacia, miren los lugares, piel, mucosa, glándulas suprarrenales, sistema nervioso central o el hueso. ¿Está? O queda en el pulmón y puede quedar ahí en forma de granuloma, así como el granuloma tuberculoso, digamos, puede quedar ahí y después con el tiempo curarse, ¿no es cierto? O puede diseminarse, está hacia otras partes, como la piel, la mucosa, las glándulas suprarrenales, sistema nervioso central y hueso. ¿Está? Así es como ocurre en este caso, ¿sí? Y va formando granulomas, es reacción granulomatosa, ¿sí? En este caso, no es como la candidiasis que vimos anteriormente, que con una citología ya estaba. No, en este caso es una reacción granulomatosa. ¿Está? Así como la lepra, la tuberculosis, sífilis, actinomicosis. ¿Está? Bueno.
hay ciertos factores que predisponen a estas micosis profundas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la ocupación del paciente. ¿Por qué? ¿Qué onda con la ocupación del paciente? Bueno, ¿qué pasa? Los pacientes, bueno, mejor dicho, personas que trabajan en la agricultura, ¿sí? Que trabajan, digamos, cosechando y demás. ¿Qué pasa? El hongo el Paracoccidioides brasiliensis, perdón, está en el suelo, en la tierra, ¿sí? Con los días de lluvia, el hongo prolifera y cuando la persona va a cosechar y demás, ¿qué puede pasar? Aspira el hongo, inhala de la tierra, ¿está? O sea, no es una enfermedad que se puede contagiar, digamos así, como así a otra persona, pero sí se puede aspirar del medio ambiente, ¿está? Eso tengan presente, ¿estamos? Se inhala generalmente de la tierra, ¿está? O del ambiente, ¿sí? Así que eso tengan presente. Afecta más, esto fue pregunta de examen, afecta más al hombre que a la mujer. ¿Por qué? Porque supuestamente la hormona estrógeno que tiene la mujer puede inhibir al cambio, digamos, de levadura a micelio o de micelio a levadura, entonces en ese caso como que lo inhibe al hongo, ¿está? No es como que lo inhibe esa transformación y por ende su invasión a las células, ¿está? Así que se da más en el hombre, ¿sí? Entonces, pacientes que se dedican a la agricultura, ¿sí? Segundo, hombre, sexo masculino. Tercero, tabaquismo, otro factor que predispone. El alcoholismo también. Y la inmunosupresión, o sea, pacientes con bajas defensas y pacientes con SIDA. Otra vez, ¿está? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? No, bueno. Perfecto. Muy bien. Bueno. Por último, para terminar esto, fíjense acá, vamos a ver, estas son las manifestaciones clínicas que se dan en la boca, que es lo que a nosotros nos compete, ¿está? Acuérdense que esta enfermedad en realidad afecta, ¿a qué órgano afectaba? Primeramente. ¿A los pulmones? A los pulmones, muy bien, igual que el de la tuberculosis, ¿no? Afecta a los pulmones, pero cuando sale de los pulmones, ¿sí? Eh, y se disemina por vía hematógena, bueno, ahí es cuando obviamente ustedes van a poder ver estas manifestaciones bucales, ¿está? ¿Qué manifestaciones son? Bueno, miren, son unas úlceras que tienen el fondo de la úlcera, o sea, la parte central de la úlcera es dura, ¿está? Y forman, fíjense, son como puntitos blancos dentro de la úlcera, que son microabscesos, ¿está? Y hay muchos puntitos hemorrágicos también. Esto, por ejemplo, que ven acá son costras hemorrágicas, ¿estamos? Entonces, son úlceras de fondo duro con microabscesos, ¿no es cierto?, de color blanco y después
puntitos rojos que son las zonas de hemorragia, y eso le da como una forma de mora, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver, fíjense, todo esto es la úlcera, ¿eh? Prácticamente la mitad del labio, ¿sí? Si yo tengo que demarcar acá, les voy a ir marcando ahí. Todo esto es la úlcera, ¿ven? Prácticamente la mitad del labio, y acá otra vez, ¿no es cierto? Otra úlcera, ¿está? Y dentro de esa úlcera ustedes pueden ver zonas blanquitas como puntitos blancos, que son las zonas de abscesos, microabscesos, y después las zonas hemorrágicas, ¿sí? Que son costras hemorrágicas. ¿Está? Lo mismo adentro, en cavidad bucal. Acá está tomando, por ejemplo, lo que es la mucosa labial y parte también de la mucosa gingival, alveolar. ¿Está? Fíjense, acá también hay. ¿Sí? Son todas úlceras, con esos microabscesos y zonas de hemorragia. Tiene una forma de mora, como les decía, por eso se pasa a llamar estomatitis moriforme. Esa es la lesión, ¿sí? Esto que ven acá se llama estomatitis moriforme, ¿sí? Acá también lo podemos ver. Y esta tumefacción del labio, que ven en este caso, o sea, esta hinchazón del labio que ven acá, eso se llama boca de tapir. Sí, le ponen todos esos nombres raros, pero bueno, boca de tapir se llama, ¿sí? Que también es otra de las manifestaciones de esta micosis cuando se disemina y llega a la cavidad bucal. ¿Está? Bueno, siempre, siempre hacen una... Antes de continuar, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No, Wendy. Perfecto, muy bien. Tumefacción labial. Muy bien. Que es la característica, una de las características principales, ¿no? ¿Qué pasa con esta blastomicosis subamericana? Resulta que más adelante, en el tercer parcial, ustedes van a ver un cáncer bucal, ¿sí? Que se llama carcinoma epidermoide, ¿sí? O hay otro también que se llama carcinoma verrugoso, ¿está? Y medio que tiene una apariencia parecida a estas úlceras que ven acá, ¿sí? Porque de hecho, más que nada el carcinoma epidermoide, que es el cáncer más frecuente de la boca, ¿sí? Tiene muchísimo, muy parecido, digamos, a estas úlceras que ven, ya sea en la mucosa labial o en cualquier parte, ¿no? En el labio y demás. Encima las localizaciones también son muy parecidas, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se confunde el diagnóstico, ¿sí? De esta micosis con el carcinoma, con el cáncer bucal. ¿Está? Se confunde el diagnóstico y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque al confundir el diagnóstico, hacemos mal el tratamiento, ¿sí? Y lo que suele ocurrir muchas veces es que nosotros, digamos, decimos, bueno, esto es una micosis, lo tratamos como una micosis, pero no se va. Pasa un mes, pasa 2 meses y no se va. Está, por más de que nosotros lo estemos tratando, ¿sí? Entonces, claro, no se va a ir si es un carcinoma epidermoide o es un cáncer bucal. ¿Está? Entonces, bueno, es medio complicado el diagnóstico de ¿sí? Hay que hacer todas las pruebas y demás,
porque con la clínica no alcanza. ¿Estamos? Esa aclaración les hago porque siempre suelen decir en los teóricos. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Acá tienen, por último ya, la histopatología, ¿sí? En este caso, para poder ver el hongo, nosotros necesitamos también una coloración. Se puede utilizar hematoxilina eosina, pero para ver la formita, bien la formita del hongo, se usa Paz o Grocott, ¿sí? Que fíjense, se tiñe de una forma azul, ¿no? Al hongo. ¿Está? Bueno, y acá hay algo muy importante. Vamos a poner la zona central del granuloma, es una reacción granulomatosa. Voy a ponerle acá. Reacción, no sé para qué les hago esto, porque puedo escribir bien. Voy a poner reacción granulomatosa, o sea que forma granulomas. ¿Está? Este es un granuloma el que ven acá, pero ¿qué tiene? La zona central del granuloma no es sin necrosis. Solo tiene el hongo. Solo el hongo. ¿Está? No hay necrosis central. ¿Estamos? Y eso para empezar. ¿Está? Es una zona, tiene la zona central, pero sin necrosis. ¿Sí? Y después sí, alrededor de esa necrosis, perdón, de esa zona central donde está el hongo, el Paracoccidioides brasiliensis, que ya les voy a decir qué características tiene, alrededor sí va a haber, como sabemos, estas que son las células gigantes multinucleadas, multinucleadas. Después también van a encontrar macrófagos activos y linfocitos. Esta sí es crónica, ¿eh? Las tres celulitas que rodean a la zona central, ¿sí? Bien. Célula gigante, macrófagos y linfocitos. Está como un granuloma común. ¿Está? Pero recuerden, esta no tiene necrosis. ¿Está? Muy bien. Eh, bueno, y bueno, acá fíjense, tenemos dos preparaditos en donde sí vemos la estructura del hongo. ¿Está? O sea, el hongo es lo que me interesa tener en cuenta acá. El hongo tiene una forma muy particular. Si quieren, pueden sacar una flechita, vamos a sacar así, de acá, y le van a poner, presenta una membrana doble, entre paréntesis, presenta una membrana doble, membrana doble, entre paréntesis pónganle birefringente. ¿Está? Una doble membrana tiene. ¿Está? Y también múltiples gemaciones externas. ¿Sí? Múltiples gemaciones externas. ¿Está? Bueno, y ahí les voy a
Ahí está, 1 y 2, es la segunda característica. ¿Está? Así es el hongo en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Tiene una doble membrana y birrefringente y alrededor, fíjense, se puede llegar a notar incluso las múltiples gemaciones, ¿sí? Que son los digamos, los hijos, ¿está? Muy bien. Acá, por ejemplo, también podemos ver con la técnica de Paz, esto es hematoxilina eosina, ¿sí? Y acá podemos ver la técnica de Paz que lo tiñe de un color azul y vemos las gemaciones externas, ¿está? Y la doble membrana, ¿sí? Es doble porque fíjense lo gruesa que es la membranita, ¿está? Y adentro el centro generalmente queda de un color claro, ¿estamos? Fíjense acá también, el centro no se tiñe, ¿está? Bueno, el honguito este, y con esto termino de esta parte, tiene así la formita. La doble membranita, birrefringente, las múltiples gemaciones, que pueden ubicarse así, como esta formita que ven acá, es como en imagen de rueda de timón. ¿Estamos? Esta que ven acá. Y la otra imagen es la doble membranita, así, con 2 gemaciones nada más. Que esa es la imagen de Mickey Mouse. ¿Está? No se vayan a reír de eso, pero es así. La de rueda de timón es con todas las gemaciones alrededor y la imagen de Mickey Mouse. ¿Está? De Mickey, ¿sí? Muy bien. Esas son las 2 formitas que tiene este hongo, ¿sí? En este se ve re bien la doble membranita, ¿ven? Y todas las gemaciones alrededor. Acá hay otro hongo. Acá hay otro, acá hay otro. Muy bien. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, para terminar, y van a colocar histoplasmosis. ¿Saben qué pasa con eso? Que antes, no sé, ya en un tiempo ya no se daba más la histoplasmosis, ¿está? Incluso creo que en el Power que les mandaron, ese de 150 hojas, creo que ni está ahí la histoplasmosis. O bueno, por lo menos el año pasado no lo encontré. Entonces, pero sí como que hubo una pregunta en el parcial, que era si la histoplasmosis se podía dar en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeficientes, como en el SIDA, digamos, ¿no? Todos los hongos se pueden dar en el SIDA. Todo lo que sea infeccioso se puede dar en el SIDA. Porque, ¿qué pasa? El SIDA es una enfermedad. No, perdón, estoy diciendo pavada. El SIDA es un síndrome en donde las células de defensas, principalmente los linfocitos, son, digamos, son destruidos o engañados, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa en el SIDA? Les baja las defensas muchísimo. Entonces, no es por la enfermedad, o sea, perdón, no es por el síndrome en sí que las personas padecen, sino más bien por las infecciones oportunistas que ocurren en estas personas, ¿está? En los pacientes con SIDA, ¿está? Entonces, hoy en día, obviamente, eso está súper eh, adelantado y con el uso de retrovirales, la realidad es que
disminuyen muchísimo la carga viral hasta el punto en que llegan a no contagiar hoy en día, pero no obstante, sepan que si dejan de tomar, ¿no es cierto?, esa medicación, obviamente que sobreviene toda la inmunodeficiencia adquirida, por dicho y sea de paso, y empiezan con las infecciones. Y ahí es difícil de sacar al paciente, ¿está? Porque aprovechan muchísimo esa baja defensa que tiene, ¿está? Pues es una gripe común que a nosotros nos podemos recuperar muy bien, ellos no, ¿está? Bueno, entonces, todas las enfermedades fúngicas son propensas, digamos, a aparecer en pacientes con SIDA. Candidiasis, paracoccidioides, histoplasmosis, que vamos a ver ya, tuberculosis también, estamos. Dan en cuenta eso, de todas estas que vimos. Acá vamos a poner, ¿no es cierto?, histoplasmosis. ¿Sí? Y vamos a colocar, primero que nada, agente causal, como en todo, agente causal. Y coloquen histoplasma capsulatum. ¿Está? Histoplasma capsulatum. Ese es el agente causal. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Es una enfermedad micótica. Es una micosis. Micosis profunda o sistémica. ¿Y qué creen ustedes? ¿Es endógena o exógena esta? Muy bien, exógena. Como la anterior, ¿sí? Tal cual. Entonces, una micosis profunda o sistémica, exógena, está de origen exógeno. Y bueno, eso. Bien. ¿Qué otra característica vamos a colocar? Bueno, se da en climas templados y húmedos, igual que la anterior. ¿Sí? Ahí en la tierra también está. ¿Estamos? Climas templados y húmedos. También obviamente tiene la forma de levadura y la forma de micelio, como todos los hongos, ¿sí? Todos tienen así, levadura y micelios. ¿Está? Bueno. Ahora, ¿cómo se contagia? ¿Cómo se produce el contagio? Por inhalación, nuevamente. Por inhalación. ¿Estamos? Igual que la anterior. ¿Qué pasa acá? Es este mismo cuadrito que tenemos acá, ¿eh? Miren, se inhala, da una reacción tipo gripe, supuestamente. Ahí se produce la primera infección en el pulmón, puede quedar autolimitado al pulmón o puede diseminarse por vía hematógena. Hasta ahí todo igualito. O sea, es este mismo cuadro en la histoplasmosis. Pero lo único que cambia es que cuando se disemina por vía hematógena, puede ir a otros lugares. ¿Está? Eso es lo único que cambia. Yo les voy a decir a dónde se va. ¿Sí? Se va a hígado, hígado, puede autolimitarse
al pulmón o diseminarse a hígado, vaso, ¿sí? Y después sí, se repite un poquito. Glándulas suprarrenales, piel y mucosa. En esa parte sí es lo mismo. ¿Está? Glándulas suprarrenales, ¿sí? Piel y mucosa. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Y por último, la última característica que vamos a ver acá. Lo último que les voy a hacer copiar. Bueno, con respecto, vieron que arriba, en el Paracoccidioides brasiliensis, habíamos dicho factores que predisponen. Factores predisponentes. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho la ocupación del paciente, ¿sí? Que más que nada eran los que trabajaban en agricultura, ¿no es cierto? Que inhalaban el hongo desde ahí, ¿no es cierto? Bueno, después, ¿cuál era el sexo más afectado en el caso anterior, la micosis anterior? El masculino. El masculino, muy bien. Y bueno, después también el tabaco, el alcohol, la inmunodepresión o la inmunodeficiencia. Vamos a ver cuáles son los factores acá. Bueno, tabaco, tabaquismo, bueno, tabaquismo, alcoholismo, también acá, inmunosupresión, bueno, inmunodeficiencia, y ahí pongan un grande, SIDA, ¿está? Porque esa pregunta están haciendo, ¿eh? Así que tengan en cuenta. Inmunosupresión, al lado de inmunosupresión pónganle corticoterapia, ¿sí? Son pacientes que toman drogas corticoides para bajar las defensas, para evitar que alguna enfermedad autoinmune progrese, o pacientes que fueron trasplantados, ¿vieron? Para evitar que se destruya el órgano trasplantado, entonces le bajan, le suprimen las defensas. ¿Está? Y el último, inoculación. Con algún instrumento. ¿Está? O algo. ¿Estamos? Muy bien, esos son los factores que predisponen, ¿sí? Así que eso agreguen a esta parte, cosa de que quede completito. Ajá. Muy bien. Y por último, a ver, hago una pregunta de examen. No, no es de examen, pero podría ser, ¿eh? ¿Cómo se manifestaba la blastomicosis subamericana? O sea, la paracoccidioides micosis que vimos anteriormente. En la boca. En la boca. ¿Cuál era la lesión elemental en la boca del anterior? Una úlcera, muy bien. ¿Y qué apariencia tenía esa úlcera? Pues tenía puntitos rojos y puntitos blancos. Los rojos eran hemorragia, los blancos eran abscesos, ¿no es cierto?
De apariencia. Muy bien, como una mora. Excelente. Bueno, acá son, en vez de una úlcera, son nódulos o vegetaciones. ¿Sí? Nódulos o vegetaciones. Nódulos o vegetaciones que se erosionan y sangran. ¿Está? ¿Estamos? Esa es la clínica. Nódulos o vegetaciones que se erosionan y sangran. ¿Está? Y eso puede estar en distintas partes de la mucosa bucal, ¿sí? Por ejemplo, en labios, en la lengua, ¿sí? También se puede encontrar en la cara del paciente, esos así como nódulos que después se erosionan y empiezan a sangrar, y en el tronco, ¿está? Labio, lengua, cara, tronco, punto. Esas son las localizaciones más frecuentes, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No se olviden de esta, ¿sí? Esto nada más. No hay más nada para agregar. Y ya les digo, creo que la pregunta, no me acuerdo si la pregunta fue ¿cuál es el agente causal de la histoplasmosis? ¿O fue la última pregunta del examen del año pasado? La última. No me acuerdo si era cuál es el agente causal de la histoplasmosis o si era que si se podía dar en pacientes con inmunodeficiencia. ¿Está? O sea, pacientes con SIDA. ¿Estamos? Muy bien. Punto final. ¿Alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado? Creo que no, ¿No? Bien. No, Wendy.